Soy Andrés, tengo 37 años, y vi a la madre de mi exesposa pidiendo limosna en la calle. La seguí hasta su casa y encontré a un niño sobre el que ella había mentido. Ese secreto destrozó mi matrimonio. Antes de continuar mi historia, me encantaría saber desde dónde me estás viendo. Deja tu ubicación en los comentarios, dale like y suscríbete si quieres más historias sobre cómo enfrentar la traición familiar. Créeme, lo que sucedió después te mostrará exactamente por qué el silencio puede destruir más que la ira. He trabajado como supervisor de logística en la empresa durante casi 8 años, y pensé que mi vida finalmente estaba estable después de un doloroso divorcio, pero todo se vino abajo en el momento en que la vi esa mañana. Caminaba para comprar desayuno en una calle concurrida cuando noté a una anciana encorvada con un vaso de plástico en la mano pidiendo monedas a desconocidos, y me tomó varios segundos reconocerla como la mujer que alguna vez me despreció y le dijo orgullosamente a todos que yo no era lo suficientemente bueno para su hija. Me quedé paralizado al darme cuenta de que era mi suegra, una mujer que alguna vez se jactó de su pensión estable y se burló de mí por no tener ahorros a mi edad. Ahora estaba bajo el sol pidiendo monedas como alguien abandonado por el mundo, y sentí que algo dentro de mí se rompía al verla agradecer a los extraños con una voz temblorosa. Se había burlado de mi familia durante años, y sin embargo, ahí estaba, humillada y sin dinero, y me pregunté si el karma finalmente la había alcanzado o si había algo más detrás de su caída. No podía entender cómo una mujer tan obsesionada con su reputación ahora se rebajaba a este punto sin vergüenza ni explicación. Quise darme la vuelta y olvidar lo que había visto porque ya había reconstruido mi vida después de que Marisol se fue, pero mis piernas se negaron a moverse mientras seguía viéndola agacharse para recoger monedas pequeñas del suelo sucio. Recordé cómo alguna vez me dio lecciones sobre ambición y se burló de mis padres por ser demasiado comunes, y ahora estaba reducida a extender la mano como una mendiga frente a extraños que ni siquiera se molestaban en mirarla a los ojos. Me quedé ahí varios minutos apretando mi bolsa de plástico, sin poder creer que la misma mujer que se jactaba de ser intocable ahora vivía a merced de la lástima de los demás. Cuando empezó a irse, arrastrando sus sandalias gastadas por la acera, me encontré siguiéndola en silencio porque necesitaba entender que había destruido a la mujer que destruyó mi matrimonio. Cada paso se sentía más pesado mientras veía su espalda frágil desaparecer en un laberinto de callejones que ni siquiera sabía que existían en esa parte de la ciudad. Mantuve mi distancia porque no quería que me viera y confundiera mi presencia con lástima o venganza, pero no podía dejar de pensar en todas las veces que dijo que no era lo suficientemente hombre para proteger a Marisol y se burló de mí por ganar menos que su hija. La vi detenerse frente a un edificio en ruinas con la pintura descascarada y portones de metal oxidados apenas sostenidos, y se deslizó dentro sin mirar atrás, como si no esperara nunca ser seguida. Esperé 5 minutos antes de acercarme a la entrada, y el pecho se me apretó cuando escuché voces tenues desde adentro, una de ellas aguda e infantil, haciendo preguntas sobre arroz y hambre. No podía creer que hubiera un niño en su vida porque siempre había afirmado que Marisol nunca tuvo hijos, y mi mente se llenó de preguntas que me hicieron sudar las manos y sentir el corazón golpearme el pecho. Me acerqué al marco de la puerta y la escuché hablar en un tono más suave del que jamás imaginé, prometiendo comida al niño mientras rebuscaba en bolsas de plástico algo para cocinar. Pensé en cómo alguna vez menospreció a mi madre por cocinar comidas sencillas y se jactó de comprar productos importados caros, y ahora estaba reuniendo una comida para un niño con solo arroz y pescado sobrante. Sentí un vuelco en el estómago al darme cuenta de que ocultaba algo más grande que la pobreza, algo ligado a las mentiras que atormentaron mi matrimonio y me hicieron dudar de mi propio valor durante años. Retrocedí. Mis pensamientos giraban mientras recordaba cómo Marisol me dejó solo con una nota fría y una partida apresurada a otro país, y ahora esa escena amenazaba con reabrir heridas que pasé años forzando a cerrar. No sabía por qué me importaba lo suficiente como para seguirla, pero una parte de mí ardía de rabia por la injusticia de haber sido excluido de verdades que podrían haber cambiado mi vida. ¿Era este niño la razón por la que ella empujó a Marisol a abandonarme? ¿O era otro secreto para proteger la vida perfecta de su hija en el extranjero? Aún no lo sabía, pero sentí una rabia crecer dentro de mí al darme cuenta de que ambas habían seguido adelante mientras yo tenía que limpiar los escombros de sus decisiones. Me di la vuelta para irme antes de que ella me notara porque no confiaba en mí mismo para no irrumpir exigiendo respuestas, pero mientras me alejaba, escuché al niño reír, un sonido tan inocente y despreocupado que me dejó paralizado.
Cerré los puños porque sospechaba en el fondo que ese niño era parte de una traición que aún no había descubierto por completo, y supe que volvería al día siguiente a observar de nuevo, sin importar cuánto doliera. Volví a la mañana siguiente a la misma hora y la vi sentada en silencio en la misma esquina, extendiendo un tazón agrietado mientras la gente pasaba sin prestar atención, y sentí que el estómago se me retorcía al darme cuenta de que había sido reducida a esa humillación diaria a pesar de que alguna vez se jactó de una pensión cómoda y una hija con un futuro estable. Vi sus manos temblar mientras aceptaba un puñado de monedas sueltas de un desconocido y pensé en cómo esas mismas manos una vez me señalaron con desprecio cuando le dijo a Marisol que yo no era digno de su familia. No podía entender cómo alguien tan obsesionada con la respetabilidad y las apariencias había caído tan bajo sin que nadie interviniera para ayudarla a recuperar su dignidad. La seguí de nuevo cuando salió del mercado llevando lentamente una bolsa de plástico con arroz rebajado, y me mantuve oculto mientras caminaba por callejones estrechos hasta que llegó a esa misma puerta de apartamento en ruinas donde por primera vez había escuchado la voz del niño. Me pegué a la pared mientras la escuchaba persuadir al niño para que comiera con palabras que me apretaban el pecho porque, a pesar de la frialdad que alguna vez me mostró, podía oír una ternura genuina en su voz. Espié por una rendija en el marco de madera y la vi dándole de comer con cuchara a un niño delgado, de cabello enredado, que la miraba con ojos grandes y confiados, y apreté los puños al recordar todas las veces que le dijo a Marisol que los niños eran cargas que arruinan las oportunidades de una mujer en la vida. La observé enjuagar ropa en una palangana de plástico rota con dedos rígidos que debían dolerle por la edad o la enfermedad, y no podía reconciliar esa imagen con la mujer que antes presumía de empleadas domésticas y jabones importados mientras se burlaba de mi madre por lavar la ropa a mano. Me quedé allí casi una hora, luchando contra el impulso de golpear la puerta y exigirle una explicación de por qué ese niño existía en secreto mientras mi propia vida había sido destrozada por sus decisiones. Recordé el día en que Marisol se fue con su pasaporte y una despedida fría, dejándome enfrentar los susurros de los vecinos sobre haber sido abandonado, sin darme ni una sola oportunidad de entender o luchar por mi matrimonio. Volví a casa tarde esa noche y le mentí a mi esposa diciendo que había trabajado horas extras porque no quería que sospechara que había estado afuera del apartamento de una desconocida reviviendo traiciones que nunca sanaron. No podía decirle que ver a mi suegra sí había abierto todas las heridas que creía cicatrizadas hace años, especialmente al recordar cómo una vez me regañó por ganar menos que la mensualidad de compras de Marisol. Esa noche me quedé despierto preguntándome por qué una mujer que me odiaba tanto elegiría criar a un niño en la pobreza en vez de pedirle ayuda a Marisol, ya que ella se había casado con un hombre rico en el extranjero y debería haber podido enviarle apoyo. A la mañana siguiente, no pude evitar volver al mercado y observar otra vez cómo soportaba miradas y de vez en cuando insultos de transeúntes que no sabían que esa mujer había obligado a su hija a abandonar su primer matrimonio por una mejor situación económica. La seguí de nuevo, y esta vez la vi detenerse en una farmacia para comprar un pequeño paquete de analgésicos que me hizo apretar el pecho ante la posibilidad de que estuviera enferma pero demasiado orgullosa para pedir ayuda a la hija que una vez protegió a toda costa. Quería creer que sufría por su propia crueldad, pero una parte de mí se preguntaba si también ocultaba una verdad tan devastadora que le había costado todo lo que alguna vez valoró. Cuando llegó de nuevo a su apartamento, me quedé más tiempo y la vi cepillar el cabello de la niña con manos torpes antes de ayudarla a ponerse una camiseta enorme que debía ser heredada de otra persona. Conté los pequeños paquetes de fideos instantáneos y pescado seco que acomodó en el suelo y sentí que la rabia me hervía al recordar cómo le decía a Marisol que yo nunca podría darle una vida digna a una familia. Me di cuenta, con una náusea repentina, de que esa niña podía ser la prueba de su hipocresía y que ella había destruido mi vida mientras ocultaba su propio secreto familiar a todos. No dormí esa noche porque mi mente repetía la imagen de la niña abrazando sus rodillas mientras escuchaba a su abuela tararear una canción de cuna, y no podía sacudirme la posibilidad de que esa niña existiera por decisiones en las que yo no tuve parte pero que ahora tendría que enfrentar. Pensé en mi esposa actual, sentada en la habitación de al lado, revisando su teléfono sin saber que su marido estaba atormentado por las mentiras de otra mujer y una niña de la que nunca le habían hablado. No podía admitirlo entonces, pero sabía que estaba siendo arrastrado de nuevo a un mundo del que apenas había logrado escapar una vez. Me desperté a la mañana siguiente con un peso en el pecho que se negaba a irse, y a pesar de todas las razones lógicas para mantenerme alejado, me encontré caminando la misma ruta de regreso al mercado donde la había visto agachada, casi pegada al suelo,
como si ya no le quedara orgullo después de décadas predicando sobre el honor y la respetabilidad familiar que solía arrojarme en la cara cada vez que la visitaba. Me paré al otro lado de la calle fingiendo mirar mi teléfono mientras observaba sus manos temblar al aceptar un puñado de monedas de un adolescente que apenas la miró y se alejó sin decir palabra, y sentí un nudo en el estómago porque sabía que esa misma mujer una vez se negó a dejarme pagar la cena porque decía que mi dinero barato era una vergüenza para su hija. Esperé hasta que recogió su bolsa de pan duro y arroz antes de empezar a seguirla de nuevo, manteniendo la distancia y diciéndome a mí mismo que esto no era obsesión sino una necesidad de respuestas, porque cuanto más pensaba en la voz de la niña, más sentía que las viejas cicatrices de la traición se abrían como si nunca hubieran sanado. La vi detenerse en un puesto callejero para comprar 2 pequeños huevos con los dedos temblorosos, y recordé cómo solía reírse de mis padres por vivir al día, y ahora se había convertido en la imagen exacta de la pobreza que tanto despreciaba. Las seguí por otro callejón retorcido hasta que llegó a la misma puerta de apartamento con pintura descascarada, y me escondí detrás de una pared agrietada mientras la escuchaba murmurar suavemente al niño cuya risa atravesó mi neblina de ira como una cuchilla. Sabía que debía irme y enterrar el pasado antes de que infectara la frágil vida que había construido con mi esposa actual, pero me quedé más tiempo porque no podía dejar de pensar en la posibilidad de que ese niño estuviera relacionado con el matrimonio que perdí hace 3 años, sin haber recibido nunca una explicación completa. Recordé que Marisol me dijo que quería un nuevo comienzo y desapareció al extranjero en cuestión de semanas, y me pregunté si el niño dentro de ese apartamento era la razón por la que me abandonó sin luchar, dejándome humillado y con el corazón roto mientras su madre observaba con fría satisfacción. Esperé hasta que salió del apartamento de nuevo por la tarde llevando un pequeño balde de agua, y vi lo lentos que se habían vuelto sus pasos, como si el peso de sus secretos fuera demasiado para que su cuerpo envejecido lo soportara, y no pude evitar sentir una amarga satisfacción al ver que la mujer que destruyó mi vida ahora pagaba un precio que nunca imaginó. La seguí hasta una pequeña farmacia donde pidió analgésicos genéricos, y pensé en cómo una vez se burló de mí por tomar antibióticos baratos cuando estaba enfermo porque un hombre debería ganar lo suficiente para pagar medicinas de verdad. Me di cuenta entonces de cuán profundamente se había quebrado su orgullo porque ahora vivía la misma vida por la que solía insultarme. Esa noche llegué tarde a casa otra vez, y mi esposa me miró con desconfianza. Una mirada que evité alegando que había estado resolviendo un problema logístico de último minuto en la empresa, pero en realidad había estado parado afuera de ese apartamento durante horas tratando de decidir si confrontaba a mi exsuegra o seguía observándola desmoronarse a la distancia como un cobarde. Apenas pude cenar porque el recuerdo de la voz del niño preguntando por arroz me perseguía, y me pregunté cuántas noches esa niña se habría ido a la cama con hambre porque la mujer que más me odiaba en el mundo ya no tenía a nadie a quien llamar para pedir ayuda. A la mañana siguiente hice el mismo recorrido al mercado, sintiendo una mezcla de culpa y enojo al verla regresar a la misma esquina donde bajaba la cabeza y extendía su taza como una prisionera pidiendo sobras, y pensé en cómo solía decirle a Marisol que yo nunca llegaría a nada porque mi familia era demasiado común para su hija perfecta. Sentí que el pulso se me aceleraba al seguirla de nuevo a casa esa tarde, esta vez quedándome más tiempo para verla lavar la ropa a mano hasta que los nudillos se le pusieron rojos de tanto frotar. Y recordé cómo alguna vez alardeó de que sus manos delicadas nunca habían tocado una prenda sucia en 30 años. Empecé a seguir su rutina cada día como un detective reuniendo pruebas, y vi cómo racionaba cada grano de arroz y cada trozo de pescado seco para alimentar al niño antes de comer ella misma, y sentí una oleada de rabia al pensar que Marisol vivía cómodamente en el extranjero mientras su madre y posiblemente su hija vivían así en silencio. Quería creer que esto era karma, pero en el fondo sabía que algo más oscuro había obligado a esta mujer orgullosa a esconderse, y sentí que la necesidad de respuestas me consumía con una fuerza que no podía controlar. Durante una semana repetí el mismo ritual de verla mendigar en la mañana, seguirla por los callejones y esperar afuera de su apartamento mientras intentaba dar una apariencia de normalidad a una niña cuya existencia me habían ocultado como un secreto incómodo que podría haber cambiado todo lo que creía saber sobre mi matrimonio fallido. Pensé en cómo Marisol nunca me dijo que estaba embarazada, en cómo su madre una vez me advirtió que yo no era buen material de padre, y ahora las piezas encajaban de una manera que hacía que me temblaran las manos de furia contenida. Recordé cada insulto, cada vez que me recordaba mi bajo potencial de ingresos y perspectivas mediocres, y sentí que la mandíbula se me tensaba al verla cunar a la niña en sus brazos como una madre protegiendo su única fuente de alegría.
y supe que ya no podía seguir observando en silencio sin perder la razón. Decidí que llamaría a Marisol y le exigiría la verdad sobre la niña porque merecía respuestas después de haber sido tratado como un error desechable en una vida que ellas habían curado cuidadosamente para su propia comodidad. Mientras volvía a casa esa noche ensayando lo que diría, me di cuenta de que mi corazón latía no de miedo, sino de una fría determinación de finalmente confrontar a las dos mujeres que destrozaron mi vida y me dejaron sangrando en silencio mientras ellas construían nuevos futuros libres de rendir cuentas. A la mañana siguiente me desperté más temprano de lo habitual porque mi mente ya ensayaba las palabras que usaría al enfrentar a Marisol sobre la existencia de una hija que nunca supe que tenía, y aunque mis manos apretaban el teléfono con fuerza, dudé porque me di cuenta de que tal vez lo negaría todo de la misma manera en que me negó una explicación justa hace 3 años cuando salió de nuestro matrimonio sin remordimientos. Me quedé mirando su nombre en mi lista de contactos durante varios minutos antes de obligarme a escribir un breve mensaje explicando que había descubierto algo sobre su madre que requería una conversación urgente, y sentí cómo se me apretaba el pecho al presionar enviar, sabiendo que estaba a punto de abrir una puerta que había estado cerrada desde el día en que me dijo que no era el hombre que quería a su lado para la vida que imaginaba en el extranjero. Pasé toda la mañana revisando mi teléfono cada pocos minutos mientras repasaba mentalmente cada interacción que había tenido con su madre, recordando las incontables veces que le advirtió a Marisol que tuviera cuidado de no quedar atrapada con un hombre como yo porque decía que me faltaba ambición y la arrastraría hacia abajo. Ya entrada la tarde, mi teléfono finalmente se iluminó con un número internacional que reconocí al instante, y mi pulso se aceleró al contestar porque sabía que esa conversación cambiaría todo lo que creía haber enterrado desde el divorcio. En cuanto escuché la voz de Marisol me di cuenta de que nada en ella se había suavizado en los años desde que se fue, porque su tono era cortante y frío, como si hablara con un desconocido con el que no tenía interés en reconectar, y apreté los dientes mientras forzaba a salir las palabras que me ardían por dentro desde hacía días, explicando cómo había visto a su madre pidiendo dinero en el mercado y la seguía hasta su casa solo para descubrir a un niño pequeño bajo su cuidado. Pude oír su aguda inhalación al otro lado mientras el silencio se extendía lo suficiente como para hacerme pensar que había colgado, pero entonces habló con una voz que temblaba levemente al admitir que no había hablado con su madre en años tras varias discusiones sobre dinero y su decisión de empezar de nuevo con su nuevo esposo. La ira que había estado hirviendo dentro de mí estalló mientras exigía saber si el niño que vi era suyo, porque recordaba cómo se fue sin decir una palabra sobre estar embarazada y no podía evitar pensar que me habían robado la oportunidad de ser padre sin siquiera darme el derecho de elegir. Marisol no respondió de inmediato, y cuando finalmente habló, su voz se quebró al susurrar algo sobre que su madre se negó a aceptar apoyo financiero y cortó todo contacto para vivir a su manera después de que Marisol se casó con una familia más acomodada. Me empezaron a temblar las manos cuando dijo que no tenía idea de que su madre vivía en esas condiciones, y sentí que la bilis me subía por la garganta porque no podía creer que madre e hija hubieran conspirado para borrar mi lugar en sus vidas tan completamente. Cuando insistí de nuevo sobre el niño, ella guardó silencio, y justo antes de que la llamada se desconectara la escuché decir algo que me heló la sangre porque sugirió la posibilidad de que el niño pudiera ser mío antes de colgar abruptamente sin explicación ni disculpa. Me quedé mirando la pantalla en blanco, incrédulo, mientras el peso de sus palabras caía sobre mí como una niebla asfixiante, y durante varios minutos me quedé congelado tratando de procesar la idea de que podría tener un hijo al que nunca conocí, creciendo en la pobreza por decisiones tomadas a mis espaldas. Caminé de un lado a otro en mi sala durante horas repasando cada conversación que había tenido con su madre, cada insulto sobre mi insuficiencia y cada advertencia de que nunca podría mantener a una familia adecuadamente, porque ahora me daba cuenta de que esas palabras podían haber sido para justificar guardar un secreto tan devastador que podría haber destruido la reputación que se habían construido. Pensé en mi esposa actual en la habitación de al lado y sentí una oleada de culpa porque ella no tenía idea de que su esposo estaba enredado en un pasado que se negaba a morir sin importar cuánto intentara huir de él. A la mañana siguiente me desperté con un dolor de cabeza insoportable y sin apetito, salí por la puerta sin desayunar. Mi esposa preguntó a dónde iba y le respondí con otra mentira sobre reuniones tempranas en la empresa porque no podía admitir que volvía para observar a una mujer que despreciaba criar a un niño que podría estar relacionado conmigo. Llegué al mercado justo a tiempo para verla instalarse en su lugar habitual, y sentí que se me apretaban los puños al ver cómo los desconocidos le arrojaban monedas sin mirar su rostro porque no podían ver las capas de engaño y traición escondidas tras sus ojos cansados.
Cuando terminó de pedir limosna por el día la seguí de nuevo por los callejones, mi pulso latiendo con más fuerza que antes porque esta vez no solo estaba reuniendo información, me estaba preparando para el momento en que me acercaría a su puerta y exigiría saber la verdad. La vi levantar cuidadosamente al niño y sentarlo en su regazo y cepillarle el cabello con las mismas manos que una vez me señalaron con juicio mientras le decía a Marisol que buscara a alguien más adecuado para un futuro en el extranjero. Pensé en cómo esas mismas manos ahora lavaban ropa diminuta en agua fría y dividían un solo huevo en varias comidas, y sentí una extraña mezcla de rabia y compasión que no podría desenredar aunque lo intentara. Al darme la vuelta para irme, mi teléfono vibró con un nuevo mensaje de Marisol diciendo que llamaría de nuevo en unos días después de haber tenido tiempo para procesar todo, y estuve a punto de estrellar la pantalla contra la pared porque su tono casual dejaba claro que no entendía la profundidad del daño causado por su silencio. Esa noche apenas hablé con mi esposa mientras me sentaba al borde de nuestra cama preguntándome cuántas más mentiras se habían tejido en mi vida sin que yo lo supiera, mientras ingenuamente creía que mi divorcio era simplemente el resultado de la incompatibilidad y no de una traición deliberada. No dormí en absoluto porque cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de la niña y escuchaba su pequeña voz pidiendo comida, y no podía quitarme de encima la sensación de que le había fallado antes incluso de saber que existía. Me desperté a la mañana siguiente con un peso hueco presionando mi pecho mientras me obligaba a recordar que una vez me prometí no dejar que el pasado interfiriera con la frágil paz que había construido, pero mis pies se movieron en piloto automático llevándome de regreso al callejón donde la mujer que destruyó mi matrimonio ahora se escondía en desgracia detrás de una puerta rota. Me repetí que solo observaría y reuniría pruebas antes de tomar cualquier decisión precipitada, pero en el fondo ya sabía que caminaba hacia una confrontación que ya no podía evitar después de escuchar las palabras de Marisol confirmando mis sospechas más oscuras. Llegué al mercado justo a tiempo para verla moverse encorvada entre la multitud con una bolsa de plástico que parecía casi vacía, y sentí que mi mandíbula se tensaba al recordar cómo una vez le dijo a Marisol que nunca se casara con un hombre que no pudiera permitirse comprar productos de lujo. La seguí de nuevo sin dudarlo porque mientras más me mantenía a distancia más me sentía como un cobarde al que ya le habían robado sus derechos como esposo y que ahora arriesgaba perder la oportunidad de reclamar su lugar como padre. La vi detenerse a recuperar el aliento a mitad del callejón y noté lo frágil que se había vuelto su cuerpo, como si los años de dificultades hubieran vaciado a la mujer que antes desfilaba con arrogancia ante mí. Y no pude evitar pensar que cada insulto que lanzó contra mi familia había regresado para atormentarla de formas que nunca habría imaginado. Llegó al apartamento y empujó la puerta sin notar mi presencia detrás de una pared derruida, y volví a escuchar la risa de la niña, que atravesó mi rabia como un cuchillo porque me recordó que la inocencia a menudo paga el precio de la traición de los adultos. Apreté los puños hasta que me dolieron los nudillos porque no podía entender cómo justificaron criar a una niña en secreto mientras me dejaban llorar un matrimonio que creí fallido por mis propias carencias, y sentí la conocida punzada de humillación al recordar a Marisol diciéndome que yo no estaba listo para la paternidad antes de irse a una nueva vida que me excluía por completo. Esperé tanto como pude antes de salir de las sombras y acercarme a la puerta porque mi paciencia finalmente se había quebrado bajo el peso de las preguntas sin respuesta. Y con cada paso mi pulso latía más fuerte como si mi cuerpo ya presintiera la verdad que me esperaba al otro lado. Toqué 3 veces sin dudar y esperé mientras el sonido de pasos arrastrándose se acercaba desde dentro, y cuando la puerta se abrió vi que su rostro mostraba primero sorpresa y luego resignación, como si supiera que este momento llegaría tarde o temprano. Entré sin pedir permiso porque ya no podía permitir que la cortesía protegiera las mentiras que se habían construido a mi alrededor como una prisión, y mis ojos se posaron de inmediato en la niña, que se quedó inmóvil al verme antes de aferrar con fuerza su muñeca desgastada con ambas manos. Noté cómo sus ojos grandes reflejaban los de Marisol cuando era joven y sentí una fría oleada de ira porque nadie me había dado la oportunidad de reconocer esos rasgos en mi propia hija. Me volví hacia la mujer que alguna vez se declaró protectora del honor familiar y le exigí en silencio con mi mirada que me diera las respuestas que merecía. Y vi sus hombros hundirse bajo el peso de años de secretos mientras finalmente me hacía un gesto para que me sentara. Se sentó en una silla de plástico y empezó a hablar con una voz despojada de su antigua arrogancia, y sentí que el corazón me latía dolorosamente mientras explicaba cómo Marisol había querido abortar el embarazo pero ella intervino llevándola en secreto a otro hospital y registrando a la niña a su propio nombre para proteger a Marisol de lo que llamaba un error que podría arruinar su futuro.
Apenas podía controlar el temblor de mis manos mientras la escuchaba describir cómo crió a la niña en aislamiento después de que Marisol se fue a otro país, rechazando toda ayuda económica de su hija por miedo a que Marisol reclamara a la niña y destruyera el frágil mundo que había construido para su nieta. Recordé cada momento en que me culpé por ser un fracaso como esposo, cada noche sin dormir preguntándome qué podría haber hecho diferente para merecer aunque fuera una pizca de amor o respeto. Y ahora me daba cuenta de que todo había sido una ilusión cuidadosamente construida para proteger la reputación de dos mujeres que reescribieron la historia sin mi consentimiento. Vi a la niña asomarse detrás de la silla de su abuela con ojos grandes llenos de curiosidad y sin reconocer el torbellino que su existencia había desatado, y sentí un profundo dolor en el pecho porque sabía que no entendía que era la testigo silenciosa de decisiones que habían destrozado varias vidas. Quise gritarle a la mujer que la crió en secreto por robarme 5 años de recuerdos que nunca recuperaría, pero me quedé congelado como si las palabras fueran inútiles ante una crueldad tan deliberada. Finalmente, ella me miró con unos ojos que ya no contenían juicio sino una silenciosa súplica de comprensión mientras admitía que había ocultado todo porque creía que ni yo ni Marisol merecíamos criar a la niña después de abandonar nuestras responsabilidades de distintas maneras. Y sentí que apretaba los dientes con tanta fuerza que me dolía porque no podía aceptar que me pusieran en la misma categoría que la mujer que se fue sin mirar atrás. Me quedé allí durante lo que parecieron horas tratando de decidir si debía alejarme y no volver nunca más o quedarme y luchar por un lugar en la vida de una niña que tal vez nunca me llamaría padre, y en ese momento me di cuenta de que, sin importar cuánto dolor causara, no podía dar la espalda porque el silencio ya me había costado demasiado. Desperté a la mañana siguiente consumido por una energía inquieta que me hacía imposible concentrarme en otra cosa que no fuera la decisión que había tomado la noche anterior de regresar a ese pequeño apartamento y obligarme a involucrarme más en la vida de una niña que me había sido ocultada con un nivel de cálculo y crueldad que aún no podía comprender, y mientras me vestía en silencio repasaba en mi mente cómo equilibraría mi papel de esposo con mi actual esposa con las responsabilidades que ahora sentía presionando mi pecho como un peso implacable. Salí de casa antes del amanecer con una excusa apresurada sobre reuniones de trabajo en la empresa porque ya no podía decir la verdad sin destruir la frágil confianza que había tardado años en reconstruir después de que Marisol destrozara mi vida y mi reputación. Cuando llegué al mercado ella aún no estaba allí y por un segundo fugaz imaginé su frágil cuerpo tendido en ese apartamento miserable, incapaz de levantarse, pero mis pensamientos se interrumpieron al verla acercarse lentamente con una cojera que me hizo sospechar que su salud había empeorado aún más. Y apreté los puños sabiendo que preferiría morir mendigando en la calle antes que llamar a Marisol para pedir ayuda por alguna retorcida creencia de que proteger la reputación de su hija valía más que su dignidad y su propia vida. La seguí de nuevo ese día después de que recogió unos cuantos puñados de monedas de extraños indiferentes, y mientras la perseguía por los callejones estrechos sentía mi pulso latir con fuerza porque ya no podía negar que me estaba convirtiendo en parte de una vida secreta que nunca quise pero que ahora no podía abandonar. Cuando llegó al apartamento, entré sin dudarlo y le entregué una bolsa de arroz, leche y medicinas que había comprado de camino porque no podía ver a la niña sufrir un día más por falta de comida adecuada o cuidados básicos mientras Marisol vivía cómodamente en un país extranjero fingiendo que su pasado no existía. Ella me lanzó una mirada aguda que me recordó a la mujer que solía ser antes de que los años de penuria la vaciaran, y supe que quería rechazar mi ayuda por orgullo, pero sus manos temblorosas la traicionaron cuando finalmente aceptó la bolsa y se dio la vuelta para ocultar su vergüenza. Observé cómo preparaba una comida escasa para la niña que reía a su lado con una alegría que sentía como un cuchillo retorciéndose en mi pecho porque cada sonrisa y cada risa me recordaban momentos que debería haber presenciado pero que me habían sido robados, sin mi conocimiento ni consentimiento. Me senté en silencio y mantuve mi distancia mientras la mujer alimentaba a la niña con cucharadas de gachas aguadas con una paciencia que nunca imaginé que poseía. Y me pregunté cuántas noches ella misma se habría acostado con hambre solo para asegurarse de que la pequeña se sintiera segura y amada a pesar de sus terribles circunstancias. Comencé a visitar cada 2 días bajo el pretexto de obligaciones laborales, y cada vez traía víveres, medicinas y pequeños juguetes para la niña que rápidamente se acostumbró a mi presencia y comenzó a llamarme tío, en un tono tan confiado que me apretaba el pecho de culpa por todos los años en que sin saberlo le fallé. Mi esposa comenzó a notar mis noches tardías y mi comportamiento distraído, y supe que su sospecha crecía a medida que hacía más preguntas sobre mis supuestas horas extras y turnos de fin de semana,
pero seguí mintiéndole porque no podía explicarle por qué pasaba mis tardes en un apartamento estrecho cuidando a una niña que me había sido ocultada por dos mujeres que alguna vez dijeron amarme. Las semanas pasaron en un torbellino de vidas dobles mientras trabajaba días completos en la empresa y luego corría al apartamento cada tarde para ayudar con las tareas, comprar suministros y sentarme en silencio mientras la mujer relataba las dificultades que había soportado desde que acogió a su nieta, y sentía una ira creciente cada vez que recordaba cómo la voz de Marisol se mantenía tranquila y distante por teléfono, como si hablara de una extraña y no de la niña que había abandonado. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que mi esposa descubriera la verdad porque la culpa pesaba más cada día y mis mentiras se volvían más enmarañadas, pero no podía detenerme porque cada vez que veía las pequeñas manos de la niña sujetando un crayón o sus ojos grandes iluminándose con un simple juguete sentía una responsabilidad que no podía ignorar sin importar las consecuencias. Recordaba cómo la mujer una vez me despreció por no poder comprarle a Marisol regalos lujosos durante nuestro matrimonio. Y ahora la veía luchar para poder costear ropa de segunda mano y pan duro mientras su hija disfrutaba de cenas elegantes en el extranjero sin pensar en la familia que había dejado atrás, y sentía que la mandíbula se me tensaba ante la injusticia de todo porque parecía que el mundo permitía que quienes traicionaban a otros vivieran libremente mientras los que quedaban atrás sufrían en silencio. Quise enfrentar a Marisol directamente de nuevo y exigir respuestas por cada mentira y omisión, pero temía que mi ira se desbordara en palabras que nunca podría retractar y necesitaba mantener la calma si quería proteger a la niña de más dolor. Una tarde, al salir del apartamento, vi a mi esposa parada al otro lado de la calle con una expresión de confusión y dolor en el rostro, y sentí que el estómago se me hundía al darme cuenta de que el frágil equilibrio que había mantenido durante semanas estaba a punto de colapsar bajo el peso de mi engaño. Ella se dio la vuelta y se alejó antes de que pudiera llamarla. Y supe que cuando regresara a casa más tarde enfrentaría preguntas a las que ya no podría responder con medias verdades y evasivas. Esa noche me senté en mi auto afuera de nuestra casa durante más de una hora ensayando explicaciones y disculpas que sonaban vacías incluso para mí, porque sabía que había traicionado su confianza de maneras que nunca tuve la intención, pero que ahora no podía deshacer. Entré a la casa con el pecho pesado mientras mi esposa estaba sentada en silencio en el sofá, apretando su teléfono con fuerza y su expresión me dijo que ya había visto suficiente para armar las mentiras que había estado tejiendo durante semanas bajo el pretexto de reuniones tardías y proyectos urgentes que nunca existieron, porque había estado pasando cada momento libre en un apartamento estrecho con una mujer que una vez me llamó inútil y una niña que nunca supe que era mía. Ella exigió saber dónde había estado y por qué había traicionado su confianza desapareciendo noche tras noche sin explicación. Y me quedé congelado mientras su voz se volvía más aguda con cada pregunta porque sabía que cada palabra que pronunciaba llevaba el peso del respeto y la fe que había estado erosionando descuidadamente desde el día en que elegí volver a una vida que pensé que había dejado atrás. Traté de explicar que había descubierto algo inesperado sobre mi pasado y sentía la obligación de ayudar, pero mis palabras sonaban débiles y cobardes incluso para mí, porque ninguna explicación podía deshacer la verdad de que la había mantenido en la oscuridad mientras construía un vínculo con otra niña y otra familia, y vi el dolor parpadear en sus ojos cuando me acusó de elegir el pasado por encima de la vida que habíamos construido juntos. Recordé cómo ella estuvo a mi lado en mis años más oscuros después de que Marisol se fue y cómo me ayudó a reconstruir una nueva identidad a partir de los escombros de mi matrimonio fallido. Y ahora me daba cuenta de que estaba arriesgando todo lo que habíamos creado porque no podía darle la espalda a la niña que había sido dejada para crecer en silencio y privaciones. Mi esposa preguntó si la niña era mía y no pude obligarme a mentir más, así que le dije la verdad tan claramente como pude, que había descubierto a la madre de mi exesposa criando a una niña que probablemente fue concebida durante los últimos meses de mi matrimonio y que había estado ayudándolas porque no podía soportar ver a la mujer mendigar en las calles mientras su hija vivía cómodamente en el extranjero. Sus hombros se tensaron y sus ojos brillaron con lágrimas que se negó a dejar caer mientras me acusaba de haberme apegado emocionalmente a una niña fuera de nuestro matrimonio y no pude negar que cada visita me había sumido más en un sentido de responsabilidad, que nunca antes había sentido, ni siquiera cuando aún estaba casado con Marisol. Me preguntó si planeaba traer a la niña a nuestro hogar y no tuve respuesta porque no me había atrevido a imaginar un futuro donde mi esposa aceptara a una niña nacida de la traición en su vida, y sentí una ola de culpa que me invadía al darme cuenta de que había estado tomando decisiones solo que debieron haber sido de los dos.
La vi levantarse lentamente y caminar hacia nuestro dormitorio sin decir una palabra más, dejándome en la sala rodeado por el silencio ensordecedor de una casa que ya no se sentía como hogar, y me quedé allí agarrándome en la cabeza mientras pensaba en la delgada línea entre la compasión y la traición que había cruzado sin siquiera darme cuenta de lo lejos que había llegado. A la mañana siguiente, ella salió de la casa con una pequeña maleta y una breve nota diciendo que necesitaba espacio para pensar si valía la pena salvar nuestro matrimonio después de mis mentiras e infidelidad emocional, y me quedé mirando la puerta mucho después de que se cerró, sabiendo que este era el comienzo de una fractura que tal vez nunca sanaría sin importar cuánto intentara repararla. Conduje hasta el apartamento con el corazón latiendo con fuerza mientras me preguntaba si estaba cometiendo los mismos errores que destruyeron mi primer matrimonio, pero no pude obligarme a detenerme porque cada vez que veía los ojos confiados de la niña sentía un tirón más fuerte que la culpa o el miedo. Le entregué a la mujer una bolsa de víveres y medicinas mientras ella me miraba con desconfianza porque percibía la tensión que yo llevaba y me preguntó si mi esposa sabía dónde había estado pasando mis noches, y solo pude sentir porque no tenía fuerzas para admitir cómo mis decisiones habían detonado la frágil paz que había construido durante años. Me advirtió que no destruyera mi familia actual por una niña que tal vez nunca me reconocería como su padre, pero sus palabras solo avivaron el fuego dentro de mí porque no podía perdonarla a ella ni a Marisol por haber tomado decisiones que me robaron la oportunidad de decidir por mí mismo si estaba listo para ser padre. Pasé los siguientes días equilibrando obligaciones laborales con visitas al hospital porque la salud de la mujer se había deteriorado rápidamente y necesitaba tratamientos de diálisis que le quitaban la poca energía que le quedaba, y sentí el peso de su expectativa no expresada caer sobre mí mientras empezaba a depender de mí para manejar el papeleo y los gastos médicos porque no había nadie más dispuesto a cargar con el peso que ella había llevado sola durante años. Pensé en la vida cómoda de Marisol en un país lejano mientras el cuerpo de su madre se marchitaba de agotamiento y su hija aprendía a sobrevivir con sobras y caridad, y sentí una oleada de rabia que amenazaba con consumirme porque parecía que las personas que se iban nunca sufrían las consecuencias mientras los que quedaban atrás pagaban el precio en sangre y años. Una noche, mientras estaba sentado en el pasillo del hospital mirando mi teléfono, recibí un mensaje de Marisol diciendo que regresaría pronto porque quería ver a su madre y a la niña que había entregado sin pensarlo 2 veces, y mis manos temblaron al leer sus palabras porque sabía que su llegada traería caos y dolor a un hogar frágil que apenas comenzaba a encontrar estabilidad. Quise llamarla y exigirle que se mantuviera alejada hasta que sus intenciones fueran claras, pero también entendía que no tenía derecho a interponerme entre ella y una niña que quizás ni siquiera sabía que existía. Esa noche conduje a casa, a una casa vacía, y me quedé en la puerta mirando la sala silenciosa sabiendo que ya estaba perdiendo una familia mientras intentaba desesperadamente salvar otra, y sentí una amarga ironía al darme cuenta de que, sin importar cuánto me esforzara por hacer lo correcto, parecía estar destinado a dejar destrucción a mi paso. Me desperté con un fuerte dolor de cabeza mientras miraba el lado vacío de la cama donde solía dormir mi esposa y sentía el peso frío de mis decisiones presionando sobre mí, porque sabía que había dejado que un secreto me consumiera hasta envenenar todo lo que había luchado tanto por reconstruir después de que mi primer matrimonio colapsara bajo el peso de mentiras que nunca me correspondió contar. Me vestí mecánicamente y conduje hacia el hospital donde mi suegra pasaba ahora la mayor parte de los días conectada a máquinas que la mantenían con vida solo el tiempo suficiente para susurrar sus instrucciones finales sobre la niña que me había ocultado durante años. Entré en la habitación del hospital y la encontré sentada erguida con una expresión de determinación que parecía contradecir su cuerpo frágil, mientras me decía con voz débil pero firme que debía prepararme para el regreso de Marisol porque su hija había enviado un mensaje diciendo que abordaba un avión y pensaba llevarse a la niña a vivir con ella a otro país. Sentí una oleada de ira tan aguda que casi me dejó sin aliento, porque Marisol nos había abandonado a la niña y a mí años atrás y ahora quería aparecer y reclamarla como si los años de ausencia y sufrimiento pudieran borrarse con un solo gesto de autoridad maternal. Apreté los puños al recordar cómo Marisol me había dicho una vez que yo era demasiado inmaduro para ser padre mientras llevaba en secreto a mi hija y permitía que su madre la criara en la pobreza y el aislamiento. Y ahora quería volver no por amor sino por una culpa que había llegado demasiado tarde para significar algo para la niña que aún creía que su abuela era la única familia que había conocido. Le dije a la mujer frágil que no permitiría que Marisol se llevara a la niña sin demostrar su compromiso porque yo había visto de primera mano lo fácil que era para Marisol priorizar su comodidad y reputación sobre las vidas que dejaba atrás,
y sentí una rabia nauseabunda al saber que la mujer que una vez se burló de mis ambiciones ahora esperaba que yo solucionara las consecuencias de las crueles decisiones de su familia. La niña se sentaba tranquila coloreando en una esquina con su muñeca desgastada a su lado mientras yo intentaba concentrarme en el papeleo para los tratamientos de diálisis que habían agotado los últimos ahorros de la mujer mayor, y pensaba en cómo mi esposa había hecho una pequeña maleta y se había marchado de nuestro hogar sin pelear porque se negaba a compartir su vida con un hombre que parecía incapaz de dejar atrás el pasado. Quise llamarla y rogarle que regresara, pero sabía que mis palabras sonarían vacías porque, en el fondo, ni siquiera yo estaba seguro de si mi corazón pertenecía por completo al hogar que habíamos construido o al humilde apartamento donde una niña a la que apenas conocía había comenzado a sentirse como el centro de mi universo. Pasé los días siguientes corriendo entre el hospital y mi trabajo en la empresa, intentando mantener la apariencia de un hombre en control mientras mis pensamientos giraban en torno al recuerdo de la voz calmada de Marisol diciendo que nunca tuvo la intención de quedarse con la niña porque le había dado miedo sacrificar su nueva vida en el extranjero. Recordaba cómo una vez me acusó de ser débil por querer quedarme en nuestro país en vez de perseguir ambiciosas oportunidades en el extranjero como ella, y ahora veía la hipocresía de una mujer que abandonó a su propia sangre para asegurar un futuro que se construyó a costa de todos los que dejó atrás. Cuando recibí otro mensaje de Marisol diciendo que había aterrizado y que visitaría el hospital esa tarde, sentí el estómago retorcerse con una mezcla de temor y furia porque ya podía imaginarla entrando en la habitación con equipaje costoso y un aire de autosuficiencia, como si fuera una salvadora regresando para rescatar a la familia que ella misma había destruido deliberadamente. Esperé afuera de la entrada del hospital con la mandíbula apretada y las manos temblorosas mientras ensayaba las palabras que usaría para enfrentarla por cada mentira y cada decisión que me había robado años de vida y me había dejado de pie entre las ruinas de 2 matrimonios. La vi bajar de un taxi con una expresión neutral que no mostraba ni culpa ni remordimiento, y sentí una fría furia inundar mis venas porque se movía con la misma confianza distante con la que salió de mi vida años atrás sin ofrecer una sola explicación de por qué había decidido que yo no merecía una segunda oportunidad. La observé acercarse a las puertas del hospital y la seguí en silencio por las escaleras mientras preguntaba por el estado de su madre con una voz tan calmada que me hizo apretar las manos porque no podía entender cómo alguien podía hablar con tanta ligereza después de abandonar tanto a su madre como a su hija a vidas de pobreza y lucha. Dentro de la habitación del hospital, la mujer frágil apartó el rostro cuando Marisol entró, como si no pudiera mirar a la hija que había elegido la riqueza y la comodidad por encima de los lazos familiares. Y yo me quedé congelado en la puerta mientras Marisol se acercaba a la cama con pasos vacilantes que no delataban nada de la determinación que antes blandía como un arma contra mí. La niña observaba desde su rincón con los ojos abiertos y curiosos mientras Marisol se arrodillaba para mirarla, y sentí el pecho oprimirse al imaginar la confusión que se gestaba en esa pequeña cabeza, porque la desconocida frente a ella tenía los mismos rasgos que veía en el espejo agrietado cada mañana. Marisol tomó la mano de la niña y quise gritarle por atreverse a tocar a la pequeña que había dejado crecer sin conocer la verdad sobre su origen, y sentí la injusticia cruda de los años que pasé culpándome por un matrimonio fallido cuando todo el tiempo el secreto más devastador había sido cuidadosamente ocultado de mí por 2 mujeres que decían haberme amado alguna vez. Aquella noche me senté en mi coche fuera del hospital, aferrado al volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos, porque sabía que la confrontación que había estado evitando durante años finalmente se acercaba y ya no podía protegerme de las consecuencias de verdades que habían estado enterradas demasiado tiempo. Me desperté antes del amanecer, atrapado por una urgencia fría que se negaba a soltarme mientras miraba el techo, repasando cada decisión que me había llevado hasta este punto, donde me encontraba entre 2 mujeres que habían desmantelado mi pasado y una niña que se había convertido en el único ancla en una vida que giraba fuera de control. Me vestí rápidamente y conduje al hospital sin comer porque mi mente estaba consumida por el conocimiento de que Marisol había llegado con la intención de reclamar a su hija, como si los años de abandono pudieran borrarse con la conveniencia de su repentino remordimiento. Entré en la habitación del hospital y encontré a Marisol sentada junto a la cama de su madre, con las manos cruzadas sobre el regazo y los ojos fijos en la figura frágil que una vez llevó la carga de criar a una niña en silencio, protegiendo la reputación de su hija del escándalo de un nacimiento fuera del matrimonio. Sentí una oleada de rabia que amenazó con ahogarme al ver a Marisol inclinarse hacia adelante con una preocupación ensayada, porque no podía olvidar cómo me había dejado sin explicación, sin cierre y sin la verdad de que había sido padre todo ese tiempo.
La niña estaba sentada al borde de la cama, abrazando su muñeca desgastada y mirando a Marisol con una curiosidad cautelosa que me retorcía el estómago, porque sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que el frágil mundo en el que confiaba se hiciera añicos con la revelación de una madre cuya existencia desconocía. Cerré los puños al pensar en cómo Marisol había elegido el lujo en el extranjero por encima de la vida de su propia hija y cómo ahora regresaba para reclamar un lugar, como si su ausencia hubiera sido solo una mera molestia en vez de una traición devastadora. La madre de Marisol giró levemente la cabeza y susurró algo que no pude oír, pero la tensión en su cuerpo frágil me dijo todo lo que necesitaba saber, porque reconocí la mirada de una mujer que suplicaba por un tiempo que ya no tenía para proteger a la nieta que había criado a un gran costo personal. Permanecí en silencio cerca de la puerta porque no confiaba en mí mismo para hablar sin desatar la furia que había estado acumulando desde el día en que Marisol salió de nuestro matrimonio, dejando solo una nota llena de justificaciones vacías. Durante la siguiente hora observé a Marisol sentarse junto a su madre en silencio, de vez en cuando mirando a la niña cuya semejanza con ambos se volvía más innegable con cada día que pasaba, y sentí un dolor profundo en el pecho por los años de cumpleaños, rodillas raspadas y cuentos antes de dormir que me habían sido negados por decisiones tomadas sin mi conocimiento ni consentimiento. Cuando las enfermeras entraron para ajustar la máquina de diálisis, salí al pasillo, aferrando mi teléfono mientras el nombre de mi esposa actual aparecía en la pantalla con una llamada perdida que no tuve valor de devolver, porque no tenía respuestas que darle que no sonaran a traición disfrazada de compasión. Al día siguiente, Marisol llegó de nuevo, llevando una bolsa de pasteles caros y pequeños regalos para la niña, que los aceptó con una cortesía vacilante que me rompió el corazón, porque aún no comprendía el peso del repentino interés de la desconocida en su vida. Me quedé al fondo de la habitación, observando cómo Marisol se agachaba al nivel de la niña y le hablaba en voz suave, tratando de transmitir amor, pero solo escuchaba ecos de sus palabras frías de años atrás, cuando me dijo que carecía de la ambición necesaria para ser el compañero que necesitaba para sus planes en el extranjero. Quise apartar a la niña y protegerla de la confusión y el dolor que sabía que se avecinaban, pero me quedé clavado en el sitio porque no tenía derecho legal ni autoridad moral para presentarme como el padre cuya existencia nunca le habían revelado. Esa tarde recibí un mensaje de mi esposa diciendo que había hablado con un abogado sobre la separación y que necesitaba tiempo para decidir si la reconciliación era siquiera posible después de mi engaño, y me senté en el coche, apretando el teléfono con tanta fuerza que pensé que se rompería, al darme cuenta de que mi silencio y vacilación habían destruido la única estabilidad que me quedaba fuera de la pequeña habitación de hospital donde una familia frágil se deshilachaba ante mis ojos. Regresé al hospital a la mañana siguiente para encontrar a Marisol discutiendo en voz baja con su madre, quien lucía agotada y al borde de las lágrimas mientras se negaba a concederle permiso a Marisol para llevarse a la niña. Sentí que el estómago se me revolvía de furia porque sabía que los instintos maternales repentinos de Marisol nacían de la culpa y no del amor cultivado con el tiempo. Me quedé en la esquina de la habitación observando cómo se desarrollaba la discusión y pensé en cómo mi esposa actual me había apoyado durante años de reconstrucción, y sin embargo, yo le había pagado su lealtad con mentiras y verdades a medias porque no podía obligarme a dejar ir a una niña que apenas conocía pero que ya amaba más de lo que podía admitir en voz alta. Cuando la discusión terminó, Marisol salió furiosa de la habitación, dejando a su madre temblando de agotamiento. Me acerqué a la cama mientras la mujer mayor buscaba mi mano con una fuerza que desmentía su fragilidad y susurró que confiaba en mí para proteger a la niña si no sobrevivía a la siguiente ronda de tratamientos. Asentí en silencio porque no podía hablar con el nudo en la garganta mientras sentía el peso de su petición caer sobre mí como un sudario pesado tejido con años de secretos y arrepentimiento. Más tarde esa noche, mientras estaba sentado en mi auto afuera del hospital, vi a Marisol de pie en el estacionamiento hablando por teléfono en un idioma que no podía entender del todo, pero su tono era agudo e impaciente, y me di cuenta de que ya estaba haciendo planes para sacar a la niña del país sin importar los deseos de su madre o el daño que causaría a la frágil sensación de pertenencia que la pequeña había encontrado en el cuidado de su abuela. Apreté el volante con tanta fuerza que me dolían las manos mientras resolvía que no permitiría que Marisol me borrara de la vida de la niña por segunda vez porque ya había perdido un matrimonio por las manipulaciones de su familia y no iba a quedarme de brazos cruzados mientras destruía la única conexión que me quedaba con un futuro que nunca planeé pero del que ahora no podía imaginarme alejarme.
Desperté antes del amanecer con un dolor punzante en la cabeza al darme cuenta de que el tiempo para dudar había terminado porque cada hora que pasaba le permitía a Marisol fortalecer su reclamo sobre la niña que había abandonado sin una pizca de culpa, mientras yo seguía atrapado entre las ruinas de mi matrimonio actual y la frágil esperanza de proteger a una niña que se había convertido en el centro de todos mis pensamientos. Conduje al hospital con las manos aferradas al volante tan fuerte que los nudillos me ardían mientras ensayaba las palabras que usaría para enfrentar a Marisol sobre los años de silencio y traición que me habían costado una familia que no supe que existía hasta que, casi fue demasiado tarde. Cuando entré a la habitación del hospital, encontré a Marisol sentada junto a la cama de su madre hablando en tonos apagados que llevaban un aire de finalidad mientras intentaba una vez más convencer a la frágil mujer de dejarla llevarse a la niña al extranjero. Y sentí una oleada de rabia tan intensa que me nubló la vista porque podía ver el cálculo frío en sus ojos mientras enmascaraba su culpa con una fachada de preocupación. La mujer mayor negó con la cabeza débilmente y apretó la mano de su nieta como si pudiera anclarla en su lugar con pura fuerza de voluntad, y supe en ese momento que estaba luchando contra las mismas fuerzas que una vez me habían robado un futuro que fui demasiado ciego para proteger. Avancé sin dudarlo y hablé en voz baja, cargada de toda la ira y el dolor que había guardado durante años, diciéndole a Marisol que no tenía derecho a llevarse a la niña sin demostrar que estaba dispuesta a quedarse y construir una vida a su alrededor en lugar de tratarla como una carga que debía gestionar. Marisol se volvió hacia mí con una expresión de sorpresa que rápidamente se endureció en enojo mientras me acusaba de entrometerme en un asunto familiar que ya no me concernía, y sentí que los puños se me apretaban ante la hipocresía de una mujer que me había borrado de su vida sin remordimiento y ahora exigía mi silencio mientras se preparaba para repetir la misma traición con una niña indefensa. La niña se quedó inmóvil entre nosotros, abrazando su muñeca con los ojos muy abiertos que iban de mi rostro al de Marisol como si intentara entender la tensión creciente que amenazaba con destrozar la única estabilidad que había conocido. Y sentí que el pecho se me apretaba de culpa porque sabía que mi presencia la estaba obligando a enfrentarse a una tormenta de decisiones adultas que no podía comprender. La madre de Marisol cerró los ojos y susurró unas palabras que no pude oír, pero la tensión en su rostro me dijo que suplicaba por paz incluso cuando su cuerpo se debilitaba cada día más, y me di cuenta con un sentimiento de hundimiento de que su tiempo se estaba acabando más rápido de lo que cualquiera de nosotros estaba dispuesto a admitir. Cuando Marisol salió de la habitación frustrada, la seguí al pasillo decidido a enfrentarla una vez más antes de que tomara medidas irreversibles para sacar a la niña del único hogar que había conocido, y le dije sin rodeos que lucharía por la custodia si era necesario porque ya había perdido una familia por sus mentiras y me negaba a perder la oportunidad de proteger a la hija que nunca supe que tenía. Ella se rió con amargura y me acusó de querer ser el héroe demasiado tarde después de años de ausencia. Y sentí que las manos me temblaban de furia contenida mientras le recordaba que había sido su silencio deliberado lo que me mantuvo en la oscuridad mientras su madre cargaba con el peso de criar a una niña en pobreza y aislamiento. Regresé a la habitación para encontrar a la mujer mayor luchando por sentarse erguida mientras me hacía señas para que me acercara y colocaba su mano frágil sobre la mía con una fuerza sorprendente, susurrando que confiaba en mí para darle a la niña una vida libre de vergüenza y abandono. Y asentí en silencio porque sabía que esa era su última súplica antes de que se deslizara más allá del punto de tomar decisiones por la familia por la que había sacrificado todo para proteger. A la mañana siguiente recibí una llamada del hospital informándome que había fallecido tranquilamente en su sueño durante las primeras horas del amanecer, y sentí una fría insensibilidad extenderse por mi pecho mientras conducía al hospital sabiendo que ahora recaería en mí toda la responsabilidad de proteger a la niña del caos que había desatado el regreso de su madre. En el hospital encontré a Marisol sentada en silencio atónito junto a la cama mientras las lágrimas le corrían por el rostro por una madre a la que no había logrado entender hasta que fue demasiado tarde, y no sentí satisfacción alguna en su dolor porque la niña sentada sola en la esquina era ahora la única que realmente importaba. Durante los 2 días siguientes organicé un pequeño funeral con la ayuda de vecinos que habían conocido a la mujer mayor como una presencia tranquila en su comunidad. Y vi a Marisol de pie al borde del servicio con la cabeza baja como si no pudiera enfrentar a la niña que se aferraba a mi mano con silenciosa confusión ante la pérdida de la única cuidadora que había conocido. Después del servicio Marisol se me acercó con los ojos enrojecidos y me preguntó si podíamos hablar sobre la gestión de los documentos de viaje de la niña, y sentí un nudo en el estómago cuando le dije que no aceptaría enviar a la niña lejos hasta que ella demostrara que estaba preparada para quedarse y construir una vida a su alrededor en vez de desarraigarla de nuevo por las apariencias.
Marisol me acusó de excederme en mi papel y afirmó que no tenía base legal para mantener a la niña alejada de ella, pero sostuve su mirada con la firmeza nacida de años de arrepentimiento y le dije que pelearía en los tribunales si era necesario porque ya había perdido demasiado por las manipulaciones de su familia y me negaba a permitir que esta niña se convirtiera en otra víctima de decisiones egoístas. Vi en sus ojos que no esperaba mi desafío y me di cuenta por primera vez de que el poder que una vez tuvo sobre mí comenzaba a fracturarse ante mi determinación de proteger lo poco que quedaba del futuro que me había sido negado por demasiado tiempo. Esa noche regresé a una casa vacía y me senté en la sala mirando mi teléfono mientras los mensajes de mi esposa quedaban sin leer porque no podía enfrentar su decepción sabiendo que me había convertido en el tipo de hombre que elige obligaciones con el pasado, sobre promesas hechas en el presente. Me desperté en el pequeño apartamento donde había comenzado a pasar las noches después de que mi esposa dejó claro que ya no podía vivir con un hombre que había construido una vida secreta en torno a una niña de un pasado que nunca pidió compartir, y mientras miraba el techo sentí el peso aplastante de 2 matrimonios rotos presionando como un castigo por años de silencio e indecisión que me habían costado todo lo que creía haber asegurado. Me levanté rápidamente y comencé a preparar el desayuno para la niña que aún me llamaba tío, con una confianza tan pura que dolía más que cualquier acusación porque no tenía idea de cuántas vidas se habían fracturado alrededor de las mentiras que crearon su mundo. Mientras la llevaba a la escuela cercana sentí la presencia de Marisol siguiéndonos a distancia, observando con una expresión de vacilación y culpa que no parecía abandonar su rostro desde el funeral de su madre, y pude percibir la tormenta que se gestaba entre nosotros mientras ambos luchábamos por el derecho de reclamar a una niña a la que habíamos fallado de diferentes maneras, ella por ausencia y yo por ignorancia impuesta por años de ocultamiento deliberado. Cuando regresé al apartamento encontré documentos sobre la mesa dejados por un mensajero enviado por el abogado de Marisol, donde exponía su intención de solicitar la custodia total y trasladar a la niña a otro país como si desarraigarla de nuevo fuera sanar las heridas infligidas por años de abandono. Cerré los puños y sentí arder mi pecho con una rabia que ya no provenía solo de la traición sino de la profunda convicción de que no permitiría que una mujer que había abandonado sus responsabilidades durante 5 años me borrara de la vida de una niña que se había convertido en la única familia que me quedaba. Llamé a mi propio abogado y comencé el proceso de solicitar la tutela porque ya no podía confiar en apelaciones emocionales a una mujer que ya había demostrado que valoraba la conveniencia sobre el compromiso y la reputación sobre las relaciones. Durante las siguientes semanas Marisol aumentó sus visitas trayendo regalos costosos y hablando en tonos suaves que transmitían una calidez ensayada que no lograba ocultar la urgencia detrás de sus intentos de vincularse con la niña, y la observé desde la distancia mientras luchaba por salvar años de ausencia en el transcurso de unas pocas semanas. La niña se mantenía educada pero cautelosa a su alrededor y pude ver en sus pequeños gestos la confusión de una niña tratando de reconciliar a la abuela que había perdido con la repentina aparición de una mujer que decía ser su madre. Cada noche me sentaba al borde de la pequeña cama donde dormía la niña y sentía la culpa aplastante de saber que mi presencia en su vida ya le había costado estabilidad, mientras mi esposa distanciada rechazaba todos los intentos de reconciliación. Su confianza en mí irremediablemente destruida por mi incapacidad de dejar atrás un pasado que ella creía que no tenía lugar en nuestro matrimonio. Pensé en la ironía de estar de pie en una sala de audiencias a punto de luchar por una niña cuya existencia me había sido ocultada durante años, mientras perdía a la familia que había construido de las cenizas de mi primer matrimonio, y sentí la amarga verdad de que algunas heridas nunca sanan del todo, sin importar cuán profundamente uno intente enterrarlas. Cuando llegó la primera audiencia, me paré frente a Marisol en la sala estéril mientras los abogados recitaban argumentos sobre derechos parentales y el interés superior de la menor, y pude sentir el peso del juicio en los ojos de extraños que decidían el futuro de una niña pequeña que aferraba su muñeca en el pasillo, sin saber que su vida pendía del equilibrio entre tecnicismos legales y cicatrices emocionales. Los abogados de Marisol argumentaron que, como madre biológica, tenía un derecho innegable a llevarse a su hija y ofrecerle una vida mejor en el extranjero, y sentí mis uñas clavarse en mis palmas mientras la escuchaba hablar de intenciones que sonaban nobles pero llevaban la fría precisión de una mujer que protegía su reputación más que el frágil corazón de una niña. Cuando fue mi turno de hablar, le conté al tribunal sobre los meses que pasé proveyendo para la niña, cuidando de sus necesidades diarias y ofreciéndole la única sensación de estabilidad que había conocido desde que perdió a su abuela. Y vi el destello de duda en los ojos del juez mientras escuchaba, porque él también reconocía el peligro de arrancar a una niña del único hogar que había conocido.
La audiencia terminó sin una decisión y salí del juzgado sintiendo una victoria hueca porque ningún resultado podría devolverme los años perdidos ni reparar el daño a mi matrimonio actual, que ahora existía solo como una formalidad legal a la espera de las firmas finales. Por las noches miraba mi teléfono debatiendo si llamar a mi esposa distanciada una vez más para rogarle perdón y pedirle que reconsiderara, pero siempre dejaba el teléfono porque sabía que mis palabras no podían deshacer las decisiones que la habían alejado de un hombre al que ahora veía como un extraño consumido por una obsesión con un pasado que ella nunca aceptó cargar. Volqué toda mi energía en cuidar a la niña porque se había convertido en mi único propósito en una vida que se sentía cada vez más vacía, a pesar de los momentos de alegría que su risa ocasionalmente traía al apartamento. Semanas después llegó la decisión final del tribunal, otorgando custodia compartida pero requiriendo que Marisol permaneciera en el país al menos un año para construir una relación con su hija antes de considerar cualquier plan de reubicación, y sentí una mezcla compleja de alivio y temor porque sabía que este arreglo prolongaría la tensión y nos obligaría a todos a existir en una tregua frágil que podría colapsar en cualquier momento. Marisol me encontró fuera del juzgado y por primera vez en años habló con una suavidad que parecía genuina al admitir que había subestimado los lazos formados a través del sacrificio y la presencia diaria, y pude ver en sus ojos un destello de comprensión de que el amor no es un derecho, sino una responsabilidad que se gana con el tiempo. Volví esa noche al apartamento y encontré a la niña esperándome con sus crayones y un dibujo que había hecho de mí tomándola de la mano, y sentí que la garganta se me cerraba al darme cuenta de que había comenzado a verme como algo más que un visitante en su vida, sino como una constante en un mundo que le había ofrecido poca seguridad. Mientras se subía a mi regazo y me contaba sobre su día en la escuela, hice una promesa silenciosa de que sin importar cuán complicado se volviera el futuro, no la abandonaría ni permitiría que sintiera el peso del rechazo que una vez me rompió de formas que aún cargo como cicatrices invisibles. En los meses siguientes, Marisol y yo compartimos un ritmo incómodo de crianza compartida donde cada intercambio de custodia llevaba recordatorios no dichos de los años perdidos y los puentes quemados, y aprendí a navegar el delicado equilibrio de proteger el corazón de la niña mientras la resguardaba de las complejidades de los fracasos adultos que aún no podía entender. Mi esposa finalizó nuestro divorcio en procedimientos silenciosos que me dejaron mirando papeles que firmé con una mano que temblaba, no por incertidumbre, sino por el dolor de saber que había sacrificado una familia para preservar otra. Ahora, cada día comienza y termina con la voz de la niña llamándome tío mientras espero el día en que conozca la verdad completa sobre su origen, y me pregunto si me verá como el hombre que dio un paso al frente cuando nadie más lo hizo o como una figura atada a los errores del pasado de sus padres. Sé que no hay un final perfecto para esta historia porque se ha hecho demasiado daño, demasiados años robados por secretos y decisiones egoístas, pero me aferro a la esperanza de que mi presencia pueda darle la oportunidad de un futuro no manchado por las traiciones que marcaron su comienzo.